7 de la mañana, 8 minutos. El ex ministro de Comercio, doctor Juan Carlos Casinelli, está con nosotros esta mañana. ¿Cómo le va, doctor? Buenos días. Muy bien, gracias. Buenos días. Bienvenido. Usted fue uno de los pilares fundamentales para este acuerdo con la Unión Europea. La pregunta es sobre este tema de la alerta que ha hecho la Unión Europea hacia el atún ecuatoriano. ¿Qué es lo que significa eso para el Ecuador? Bueno, gracias. Bienvenido. En circunstancias en que nos costó mucho firmar el acuerdo comercial con la Unión Europea y entró en vigencia en enero del 2017, evidentemente hay estándares que debemos cumplir para mantener ese mercado. ¿Y no se ha cumplido? Uno de esos temas es definitivamente el tema pesca, ¿no? En el tema pesca, lo que pretende la Unión Europea y la comunidad internacional en general es precautelar que la pesca ilegal que pudiera darse no sea procesada, no sea comercializada, no tenga puertos de acceso a través de países que son proveedores de la Unión Europea. En ese caso, el Ecuador es un proveedor importantísimo de la Unión Europea. No es que se acusa al Ecuador de que esté inmerso en pesca ilegal. Lo que se le está demandando al Ecuador es que tenga una normativa, una legislación lo suficientemente fuerte para disuadir a aquellos que en alta mar, de otras procedencias, etcétera, están con este tema de pesca ilegal, que no vengan y utilicen puertos ecuatorianos o industria ecuatoriana eventualmente para aquello. ¿Por qué? Porque la pesca ilegal finalmente depreda a la especie. Imagínense pescar en periodo de veda. ¿Sí? Utilizan aparejos que destruyen el medio ambiente, tienen precarización, tienen casi hasta esclavitud en temas laborales, es decir, es algo que tiene que ser totalmente combatido. Y en ese contexto es que la Unión Europea le dice al Ecuador: usted tiene una tarjeta amarilla, usted tiene que ajustar su legislación rápidamente a un contexto que sea sancionatorio lo más pronto posible, entre otras cosas. De hecho, el propio ministro Iván Montaneda aseguró que, estando ya un proyecto de ley de pesca en la Asamblea, requiere entonces de la mano de la función legislativa para que esto se agilite. Pues. Una función legislativa extremadamente lenta, Javier. Para este tema. Ya tiene meses la presentación que hizo el ministro Montaneda. Pero mire cómo estamos pagando las consecuencias por una lentitud, porque si eso fue hace meses que se presentó el proyecto de ley, y el propio ministro Montaneda ha salido nuevamente a decir: señores, por favor, aprueben esta ley. Ya está el informe para primer debate en la Secretaría, pero no se llama, no se convoca al debate, siguen dándole vuelta. Ojalá que se dé en diciembre, que regrese a la comisión. Hay leyes que, aunque no tengan el carácter de económico urgente, son urgentes de tratarlos en materia económica, porque el tema de la pesca representa para el Ecuador, con la Unión Europea, más de $1.000 millones al año en ventas. Es un buen Entonces, no es un tema que se puede tratar como algo menor. Es por eso que realmente celebro lo que he visto, la comunicación liderada por el ministro Montaneda, y a su vez también con el sector privado, que ponen un plan de acción y una estrategia urgente para poder, ojalá, en el menor tiempo posible, salir de este estatus. Ahora, ¿qué pasa si no se aprueba lo antes posible esta ley? ¿Qué consecuencias puede traer? No es solo la ley. La ley es uno de los temas que se exigen. Por otro lado, desde el sector público se deben tomar, y se están tomando, de lo que he leído, una serie de medidas preventivas. Es decir, lo que se llama control. Claro. Pero control con tecnología. O sea, no es un tema así nomás que se desconectan los radares, unas cosas así. No. Se están tomando todas las medidas para que, con la legislación y con la evidencia del esfuerzo público, sobre todo, en lo que es controlar y supervigilar la autoridad, la Unión Europea, cuando haga la revisión, permita, ojalá en un tiempo lo más corto posible, el levantar este estatus amarillo. Porque si no se levantara el estatus amarillo, pasamos al rojo. Claro. Eso ahí, y ahí Dios es más lo grave, quiera. ¿no? No, en el rojo ya nuestra pesca no entra a Europa. Así es. O sea, imagínese usted el impacto. Es por eso que yo resalto la importancia del anuncio que se hace hace pocos días de todo un frente para impulsar una estrategia para disuadir ya a la Unión Europea de que el Ecuador está trabajando en función de esto, pero no puede quedar un esfuerzo aislado. La Asamblea Nacional es la primera ahorita que tiene que responder, y obviamente el sector público tiene que evidenciar, como indican que se va a realizar
en los primeros meses del próximo año toda una estrategia ante la Unión Europea para disuadir. ¿Y tenemos un plazo para ello, doctor? Mire, la tarjeta amarilla tiene 6 meses antes de entrar otro estatus, pero puede renovarse. O sea, pudiéramos mantenernos en tarjeta amarilla hasta que se hagan todas las cosas que se tienen que hacer, pero tampoco ese es el camino, doctor. Sí, pero lo importante es que la Unión Europea evidencie que lo estamos haciendo, porque que se está trabajando. Lo grave sería que no hagamos nada y que estemos en amarilla y pasemos. No va a ocurrir eso, estoy seguro que hay la voluntad de trabajarlo. Sí nos causa un impacto. Hay alguien que decía, sí, pero no nos han sancionado, nos han puesto una alerta. Sí, no nos han sancionado, posiblemente quienes nos sancionen, parafraseando a un técnico internacional, sean los compradores que hoy, viéndonos en tarjeta amarilla, digan, con el Ecuador, mejor no te metas, mejor no voy a entrar hasta ver que cambie ese estatus. Y obviamente sí nos causa un impacto. Por eso es urgente la acción legislativa, el sector privado, el sector público concatenados. Este no es un tema político, este no es un tema de una ley con alguna finalidad, con algún cálculo electoral. No, este es un tema de comercio, este es un tema de divisa, de fuentes de trabajo, donde todos tenemos que ponernos de acuerdo. Conversaba con el representante del sector productor acá de la pesca en el Ecuador, en la Unión Europea, y que estuvo por acá en los últimos días. Y claro, si no se hace lo que usted justamente está señalando, entonces las consecuencias son realmente peligrosas. Claro, son peligrosas y bueno, no guerra avisada no mata gente, así a ponerse pilas. Por supuesto. Reformas tributarias. Ahí hay un tema también que requiere cuestiones económicas, doctor. ¿Cuál es la lectura? Bueno, la lectura, en mi criterio, son una serie de anuncios que nos confunden, ¿no? Estamos caminando desde una reforma a la Ley de Fomento Productivo, pasando por un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que al principio no se visualizaba efectivamente bien, entrando por un decreto que después dio marcha atrás, caminando por una ley que llevaba hasta una reforma laboral y después se la dejó en la mitad para con eso entrar a la Asamblea y no pasó, y hoy estamos en esta nueva ley que se ha presentado, que en el impacto presupuestario versus lo que se indica que se necesita recaudar, dicen que no representa más de 600 millones de dólares el próximo año, y obviamente la lectura que tenemos los ecuatorianos es ¿y qué más entonces se va a hacer para cubrir el déficit? Independientemente de los comentarios que pueden haber sobre esa ley en particular, que tiene obviamente aspectos recaudatorios, tiene algunos incentivos que también me parecen interesantes, el tema de eliminar esto del 20% que se quiere de acuerdo al Código Orgánico Administrativo para reestructurar una deuda para clientes que están con serios problemas, me parece una cosa interesante. Todo lo que es remisión llama la atención, pero insisto, es esta ley, es la emisión de bonos por 2.000 millones, es la preventa petrolera otra vez, o sea, ¿cuál es el esquema que el Estado va a implementar? Pero es como una desesperación por conseguir dinero. No hay otra. Yo siempre... Sí, pero ¿y por qué no ajustamos al Estado? Entonces, ¿por qué no reducimos el tamaño del Estado? Si se habla de reducir el tamaño del Estado, que se repite siempre esta posibilidad, yo indico, está bien, reduzcan el tamaño del Estado donde esté obeso, no le reduzcan el cerebro al tamaño del Estado. ¿Por qué digo esto? Porque si usted, con la finalidad de cumplir un tema de bajar 30.000 puestos, elimina a todo el mundo sin una verdadera identificación de qué funcionarios valen y qué funcionarios realmente son parte de un engrosamiento del Estado, pudiera usted técnicamente afectar. Yo le voy a dar un ejemplo. Vamos a eliminar, el Ministerio de Agricultura tiene que bajar una cuota del 15% de empleados. Digo yo, es un ejemplo. La pregunta puede ser también, dice Lago, ¿dónde está obeso el Estado? Usted estuvo en el Estado. No, pero es un ejemplo. Ministerio de Agricultura tiene que bajar el 15%. Viene usted y dice, bueno, voy a bajarme de agrocalidad tantos, de ni sé cuánto tanto. Y de repente se da cuenta que quienes que se ha bajado son técnicos que son sumamente importantes, por ejemplo, para combatir el Fusarium 4, y de repente, que es la plaga que está afectando al banano. Y entonces de repente usted que hizo la gran rebaja del Estado en esta parte, el costo de volver a tener eso es altísimo. Lo mismo puedo decir, por ejemplo, en el ministerio, que en ese tiempo era un solo ministerio de comercio, hoy puedo hablar también de industrias y decir, si mañana yo en esa rebaja saco a la gente que por años se ha capacitado como negociador, como técnico, etcétera, porque tengo que rebajar el tamaño del Estado, el costo
beneficio es sumamente alto. Ok, pero nadie está diciendo que se lo haga en ese sentido. No, pero hay que tener cuidado, porque cuando uno revisa un poco, yo he visto gente muy valiosa que ha salido, y que es valiosa en función de lo que le aportan al país por su conocimiento. Lo único que digo es, sí, reducción del tamaño del Estado, si es obeso, hay que hacerlo. Pero sí hay ministerios que tienen algunos asesores que podrían quedar, digamos, sí, de 10 a 5. Sí. Pero vamos reduciendo de a poco, pues. Y ahí le voy a indicar algo, ¿no? Es lo mismo que pasó cuando se creó la famosa GD, cuando hubo el salvataje bancario. Se decía que si solamente la garantía hubiera sido de $5.000, hasta $5.000, en la primera etapa se hubiera pagado seguramente al 96% de los acreedores y la crisis no hubiera estado abierta 10 años, sino concentrada en el 2-3% que eran los grandes tenedores. Bueno, lo mismo acá, es un tema de que estoy de acuerdo, si hay un exceso de asesores y asesores de los asesores, pues eso hay que sacarlo, si es que hay un exceso, siempre hay que ver y ponderar el requerimiento, para mí, técnico que se requiere dependiendo de los ministerios. Claro, a veces se eliminan o se trata, entre comillas, de unir ministerios, pero siguen siendo las mismas personas. No, pero yo, por ejemplo, ahí le digo, yo no estoy de acuerdo. O sea, dice, güey, elimino ministerios, pero siguen manteniendo el mismo personal. Yo veo los grandes esfuerzos, por lo menos el ministerio donde yo participé, que hace el ministro Ontaneda, que hizo el ministro Campana. Pero fusionar industrias con comercio y con pesca es una cosa enorme y complicada de son los ministerios que no se deberían tocar. Lo mismo pasa con hidrocarburos, minería y todo. Fusionar buscando optimizar el tamaño del Estado, por favor, sumemos y restemos. Si el Estado se vuelve lento por esta concentración, si el ministro tiene que estar corriendo hoy en industrias, mañana en Manta por pesca, pasado mañana, independientemente de que esté con sus viceministros y con sus equipos, pues obviamente es una tarea sumamente ardua y creo que no es lo más efectiva al final del día esa medida. Doctor, gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Buen día. No, muchas gracias. A usted.